Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Volar en globo no es para los débiles de corazón. Si hay una característica que aún se asocia con los globos aerostáticos, es la excentricidad. Después de todo, no es un pasatiempo común. Pero pilotar un globo aerostático no es en absoluto un silbido caprichoso entre las nubes. Sobrevolarse y volar hacia el cielo es arriesgado, incluso hoy en día. En 2008, un sacerdote brasileño y experimentado piloto de globos aerostáticos, el padre Adelir Antônio de Carli, tuvo una idea. Quería recaudar dinero para los pobres. Sus medios no eran convencionales, volar en globo con fines benéficos. Se amarró a una silla, amarrado a cientos de globos de helio de colores y comenzó su ascenso. Al principio, todo salió bien. El padre Adelir subió a 19,000 pies. Pero luego su navegador GPS falló y perdió el contacto por radio. El viento lo llevó al mar. Se envió un grupo de rescate, pero fue en vano. En julio, se encontraron los restos del cuerpo del padre Adelir flotando a unos 100 kilómetros de la costa brasileña. Con toda probabilidad, algunos de los globos de helio habían estallado a gran altura. El padre Adelir habría descendido suavemente al océano, donde los tiburones nadaban esperándolo. Y, por supuesto, lo que es arriesgado ahora también lo era en el pasado. De hecho, ni siquiera el vuelo benéfico en globo del padre Adelir fue el primero de su tipo. En 1875, el comandante John Money surcó los cielos en su globo en Inglaterra para ir al hospital local de Norwich y Norfolk. La experiencia del comandante fue similar a la del sacerdote, el lanzamiento fue perfecto. Sin embargo, una vez en el aire, el globo fue atrapado por una ráfaga y arrastrado al mar. Afortunadamente, sin embargo, Major Money sobrevivió. Cuando el globo, que se desinflaba rápidamente, se hundió hasta el nivel del mar, cortó la pesada cesta y se metió en el aro para globos. Como un quite surfista moderno, lo arrastraron por el agua. Horas más tarde, lo encontró un bote de rescate. No hace falta decir que las donaciones al hospital fueron sustanciales. Los globos se pueden usar para hacer escapadas atrevidas, aunque a veces se necesitan varios intentos. La sencillez del diseño de un globo aerostático permite que incluso el aficionado más entusiasta pueda construirlo. Esto es especialmente cierto si su motivación para volar está impulsada por la necesidad de escapar. En 1978, dos familias que vivían en la campiña de Alemania Oriental intentaron escapar a Occidente utilizando un globo. Peter Strelczyk y Gunther Wetzel, ambos operarios, decidieron intentar construir su propio globo en un ático oculto. Tras algunos intentos fallidos, un asustado Wetzel se resignó al fracaso. Sin embargo, Strelczyk siguió adelante y, el 4 de julio de 1979, él y su familia intentaron sobrevolar la frontera en su pequeño globo. Pero el globo no estaba a la altura. A medida que caía la lluvia, se empapó cada vez más y empezaron a descender. Vinieron a la tierra en tierra de nadie, frente a la valla fronteriza. Afortunadamente, la lluvia también redujo la visibilidad y no fueron vistos. Llegaron a casa, más decididos que nunca. Los lanzamientos exitosos de globos suelen requerir varios intentos y este no fue la excepción. Wetzel y Strelczyk volvieron a unir sus fuerzas, y usaron ropa vieja para hacer un globo mucho más grande. Una vez inflado, el globo tenía casi 90 pies de altura. Necesitaba 4 tanques de gasolina para alimentarlo. Temprano en la mañana del 16 de septiembre de 1979, las familias partieron de su ubicación secreta en el bosque. Una gran explosión los llevó hasta 6,500 pies. Pero rodeados de oscuridad, perdieron todo sentido de orientación. Cuando vieron reflectores en la parte inferior, se arriesgaron a encender el quemador para evitar que los atraparan, a pesar de que la llama seguramente los haría más visibles.
En ese momento, la parte superior del globo explotó. Se hundieron rápidamente y se estrellaron contra la Tierra una vez más. Se perdieron. ¿Lo habían conseguido? Una torre eléctrica marcada con el nombre de una empresa de Alemania Occidental proporcionaba la respuesta. Estaban a salvo en Occidente. Poco después de su invención, los globos aerostáticos disfrutaron de un breve período de gloria militar. En 1783, el primer globo aerostático exitoso sobrevoló París. Estaba dirigido por Jean-François Pilatre de Rosier y François Laurent d'Arlandes. Muy pronto, los franceses se dieron cuenta de que sus globos también podían ser útiles como armas militares estratégicas. En junio de 1794, en la batalla de Fleurus, los franceses se enfrentaron a una coalición de ejércitos procedentes de toda Europa. Un globo francés, pilotado por el capitán Charles Coutelle, ascendió por encima del campo de batalla. El punto de observación del globo proporcionó al ejército francés información vital. Podían rastrear los movimientos y posiciones del enemigo. Los franceses emplearon esta táctica en varias batallas posteriores y, gracias al uso estratégico de globos, salieron victoriosos. Sin embargo, el plan no estuvo exento de problemas. Si el viento era lo suficientemente fuerte, resultaba imposible mantener los globos atados firmemente al suelo. Además, llevar la información del globo al suelo, o viceversa, era lento. Primero, el globo tenía que ascender y luego descender para que el aerostático pudiera comunicar sus observaciones a sus comandantes. Además de eso, era una situación peligrosa, ya que el globo atraía el fuego de las tropas enemigas que estaban en el suelo. Y con razón. Los globos aerostáticos no solo proporcionaban información, sino que también actuaban como armas psicológicas eficaces. Al volar en lo alto, dieron la impresión de que estaban observando los movimientos de todos los soldados enemigos. Los soldados encontraron esto desmoralizador. En consecuencia, tan pronto como se lanzaba un globo, se convertía en el objetivo de cualquier cosa que disparara proyectiles, desde pistolas hasta cañones. En muchos sentidos, este peligro simplemente aumentaba el glamour de ser un piloto de globos militares. Sin embargo, no se encontró una solución perfecta para el uso eficaz de los globos en el campo de batalla. Seguían siendo un instrumento impreciso. A finales del siglo XIX, su época había terminado y, en el XX, los aviones demostraron ser mucho más adecuados para la tarea. Sophie Blanchard deleitó a las multitudes a principios del siglo XIX con sus travesuras en globo. En su apogeo, la popularidad de los globos no se limitaba a los asuntos militares. En la Francia del siglo XIX, los globos aerostáticos se utilizaban en espectáculos aéreos. Los acróbatas, por ejemplo, realizaron atrevidos saltos en paracaídas, lanzándose desde cestas de globos. De todos estos artistas, el más valiente y famoso de todos fue una mujer llamada Sophie Blanchard. Nació en el puerto francés de La Rochelle, en 1778, y más tarde conoció al famoso piloto de globos aerostáticos Jean-Pierre Blanchard, con quien se casó. Blanchard, por lo general tan tímida y frágil cuando está atrapada en la tierra, cambió el momento en que su futuro esposo la llevó en su globo. Estaba abrumada por la emoción. Una vez en el aire, se convirtió en una comandante segura de sí misma, y en una carismática artista con una racha de imprudencia. La noticia de sus habilidades pronto llamó la atención del emperador Napoleón, quien posteriormente contrató sus servicios. Al nacer el hijo de Napoleón, en marzo de 1811, Blanchard recibió el encargo de sobrevolar París y lanzar panfletos anunciando la ocasión. Volvió a subir al cielo para bautizar al niño, esta vez deslumbrando a las masas disparando fuegos artificiales desde su cesta. De hecho, Blanchard desarrolló su propio estilo de volar en globo. En lugar de una cesta grande, Blanchard usó una minúscula góndola plateada bellamente diseñada. El globo de seda era pequeño, y el borde de la góndola apenas llegaba a sus rodillas. Todo esto hacía que, al volar,
Blanchard quedara expuesto al aterrador abismo que había debajo. Para completar la imagen de vulnerabilidad, Blanchard se vistió de blanco y se puso unos elaborados gorros de plumas en la cabeza. Luego, en 1819, todo llegó a un súbito, y quizás no sorprendente, final. El globo de Blanchard se incendió, y ella cayó como Ícaro sobre los adoquines parisinos. El crecimiento de los ferrocarriles relegó el vuelo en globo a una actividad puramente recreativa. Para 1830, los globos ya no eran una novedad. Y las esperanzas anteriores de navegar en globo por todo el mundo se habían desvanecido. De un plumazo, el crecimiento de los ferrocarriles puso fin a ese sueño. En 1825, se tendieron las primeras 26 millas de vía entre las ciudades inglesas de Stockton y Darlington, en Inglaterra, y en la década de 1830, los viajes en tren propiamente dichos habían llegado en forma de línea de pasajeros entre Manchester y Liverpool. En consecuencia, fue la máquina de vapor de la Inglaterra victoriana la que se convirtió en sinónimo de viajes. Su robustez, velocidad revolucionaria y confiabilidad permitieron desarrollar un cronograma confiable. El tren contrastaba incondicionalmente con el globo, que cedía e impredecible. Los ferrocarriles se convirtieron en los instrumentos de la vida empresarial y urbana. En comparación, volar en globo exudaba un romance casi bucólico. Así fue como la segunda mitad del siglo XIX llegó a representar la época de los globos recreativos. Se desarrollaron globos aerostáticos cada vez más grandes, cómodos y confiables. Estos transportaban a grupos de pasajeros por el campo, a un precio, por supuesto. Sin embargo, aunque estas empresas tenían un espíritu comercial, tenían un aire romántico y nostálgico. Curiosamente, estaba de moda ponerle a estos globos el nombre de la reina Victoria, que fue coronada en 1837. Anteriormente, los globos se alimentaban con hidrógeno, que es volátil y poco fiable. Irónicamente, los globos comerciales solo pudieron tener éxito gracias al suministro barato y confiable de carbón que apoyó a la industria ferroviaria. La moda de los viajes en globo recreativo pronto se adoptó en varias grandes ciudades europeas. Por primera vez en la historia, las personas podían disfrutar de una vista panorámica de sus ciudades natales. Pero fue una experiencia deprimente y hermosa. Se podía ver la expansión de fábricas y barrios marginales que rodeaban iglesias y parques, y las líneas ferroviarias en forma de venas que irradiaban las florecientes metrópolis. Los globos aerostáticos eran una prueba suficiente de que la brecha entre ricos y pobres nunca había sido tan amplia. El romance de volar en globo ayudó a crear la primera ciencia ficción de la era moderna. A medida que avanzaba el siglo XIX, los globos aerostáticos continuaron capturando la imaginación popular. El cruce del Canal de la Mancha por parte de Charles Green, por ejemplo, fue una inspiración para muchos. Tales proezas incluso impulsaron la creación de una nueva forma de literatura, la ciencia ficción. Consideremos un ejemplo famoso. Las incomparables aventuras de un tal Hans Pfaall, de Edgar Allan Poe, se publicó en la revista The Southern Literary Magazine en 1835. Cuenta la historia de un hombre que supuestamente voló a la luna en un gigantesco globo aerostático. La especificidad y el realismo son increíbles, y la narración está repleta de detalles técnicos. La construcción del globo se describe con minucioso detalle. Poe describe los instrumentos utilizados para medir la temperatura y la presión. La nave cuenta con trompetas y campanas para facilitar la comunicación con los vehículos que puedan aparecer y volar junto a ellos durante el viaje. Poe incluso menciona que traen consigo un gato y una paloma. A medida que el globo asciende, una explosión arroja a Pfaall fuera de la cesta. Lo dejan colgado de una soga. Sin embargo, Pfaall logra volver a entrar. Una vez que el globo está fuera del alcance de la gravedad terrestre, la respiración de Pfaall es asistida por una máquina que condensa el aire. Nos cuentan que Pfaall aterriza en la Luna,
donde se encuentra con sus habitantes, que asustan a pequeñas criaturas con sonrisas torcidas, con las que apenas puede comunicarse. Allí, desde su punto de vista entre las estrellas, Faal puede ver la Tierra elevarse. Hay una belleza poética en la imagen. Faal termina quedándose en la Luna durante 5 años. Irónicamente, es incapaz de convencer a las criaturas lunares de que la Tierra está habitada. Una vez que regresa a casa, por supuesto, los humanos también desdeñan sus historias. Sin embargo, la historia tuvo cierto impacto. Es muy posible que sea la primera historia que contiene todas las cualidades del género moderno de ciencia ficción. En 1871, las fuerzas prusianas rodearon París y los globos dieron esperanza a los asediados franceses. Ya hemos visto cómo los globos hacían posible escapar de Alemania Oriental, pero no era la primera vez que se hacía una fuga tan atrevida. Más de un siglo antes, el ejército francés en París se encontró en un dilema similar. En 1870, el emperador Napoleón III de Francia declaró la guerra a Prusia. Sin embargo, el ejército francés fue aplastado rápidamente. Como resultado, Napoleón huyó a Inglaterra y se declaró la Tercera República. Dada la clara posición de superioridad de Prusia, el general Bismarck ofreció a los líderes franceses condiciones para un armisticio. Increíblemente, sin embargo, se negaron. En consecuencia, Bismarck dio la orden al ejército prusiano de invadir Francia. Los prusianos irrumpieron en la campiña francesa, y la población local se retiró a París. En 2 semanas, los prusianos habían rodeado la ciudad. París estaba sitiada. La moral francesa no podía haber estado más baja, París estaba aislada y la desinformación prusiana sobre la situación se extendía rápidamente. Sin embargo, en este punto tan bajo, las esperanzas se desvanecieron ante la posibilidad de recibir asistencia en globo. En septiembre de 1871, los parisinos recordaron que tenían una reserva de globos aerostáticos en la ciudad. Los enviaron a través del ejército prusiano circundante para comunicarse con el mundo exterior. El primer globo enviado fue tripulado por Jules Durwoff. Se las arregló para evitar el fuego prusiano cortando el lastre de su globo lo antes posible. Esto lo hizo volar por los aires. Durwoff tuvo éxito. Incluso logró evadir a la caballería prusiana que lo perseguía sobrevolando ríos que no podían vadear fácilmente. A pesar de que los franceses finalmente perdieron la guerra, el impulso moral que proporcionaron estos simbólicos vuelos en globo aerostático, así como el efecto de restablecer la comunicación con el resto del país, permitieron que la resistencia francesa continuara durante mucho más tiempo del que nadie había creído posible. Ante el rápido avance tecnológico, el inminente declive de los globos aerostáticos era evidente. A finales del siglo XIX, estaba claro que el impacto de la revolución industrial había sido monumental. La tecnología había avanzado rápidamente y era obvio que el vuelo motorizado sería el siguiente gran paso para los viajes en avión. Durante generaciones anteriores, la gente había intentado surcar los cielos imitando a las aves. Se pusieron alas en los brazos y saltaron hacia la muerte. Pero solo después de entender la estructura de las alas de las aves, el vuelo se convirtió en una posibilidad real. Las alas de los pájaros tienen forma cóncava por naturaleza. Esto significa que la superficie superior de cada ala es mayor que la de la parte inferior. Esto asegura que el aire pase más rápido sobre la superficie superior del ala y más lento por debajo de ella. Esto da como resultado una flotabilidad natural. Incluso la maquinaria pesada, como los aviones, puede beneficiarse de este elevador natural. La otra gran ventaja de esta forma de vuelo es que depende menos de las fluctuaciones del viento. Al cambiar sutilmente la curvatura de sus alas, las aves pueden alterar su vuelo, al igual que los aviones. No había forma de que los globos pudieran competir. A principios del siglo XX, volar en globo se había convertido simplemente en un pasatiempo para los ricos. Era un deporte anticuado,
reservado para excéntricos y aristócratas. Las carreras de globos y las fiestas con champán en el cielo se convirtieron en algo muy popular en los círculos aristocráticos. Piense en ello como el equivalente a navegar o jugar al golf hoy en día. A finales del siglo XX, los globos aerostáticos se habían convertido en algo exclusivo de los aficionados. Sin embargo, sigue con nosotros, como recordatorio de nuestras primeras aspiraciones de volar, y del progreso que hemos logrado desde entonces.